realmente sobresaliente del resto de ciudades. Como les comentaba, también eficiencia en los mercados. Eficiencia en los mercados quiere decir que sea una ciudad estable, una ciudad donde realmente exista un atractivo de comercio para poder invertir. Eso significa eficiencia en los mercados. Eficiencia en el mercado laboral, pues bueno, también el nombre es muy obvio, ¿verdad? Eficiencia en el mercado laboral es qué tantas oportunidades de empleo existen para la población en esa ciudad en específico. Perdón. El desarrollo del mercado financiero implica básicamente, también gira en torno a la economía de esa ciudad, a qué tanto movimiento hay dentro de esa ciudad en torno a las finanzas públicas. ¿Ok, chicos? Adaptación tecnológica y de igual manera, ¿qué tanto esta ciudad, la ciudad en estudio o esa zona, se encuentre realmente sobrevalorada en cuanto a la tecnología? No podemos comparar, por ejemplo, una ciudad, por ejemplo, del estado de Chiapas con la Ciudad de México, ¿verdad? Sabemos que en el estado de Chiapas en general, en casi la mayoría de sus municipios no gozan todavía de gran tecnología. Entonces, realmente no se podía comparar, por ejemplo, una ciudad de Monterrey con Chiapas o con Oaxaca. Entonces, es la adaptación tecnológica, es qué tanto hacen uso de estos recursos tecnológicos dentro de esa ciudad para poder ser competitiva. En la sofisticación de los negocios, aquí básicamente de igual manera, gira en torno al comercio, chicos, a la inversión que ya existe en esa ciudad. La innovación, ¿qué tanto existen esos bienes y servicios novedosos que sean atractivos tanto para el turismo como para la sociedad que se encuentra dentro de esa ciudad? Y pues bueno, el tamaño del mercado es la cantidad de comercios, la cantidad de productores que existe también dentro de esa ciudad. ¿Ok? Realmente, como les comento, estos son los 12 pilares de la competitividad. Son términos muy sencillos y si ustedes lo recuerdan y si se dan cuenta, todo va a girar en torno al mercado. Con que ustedes recuerden esto, con que ustedes recuerden el mercado, van a poder recordar todo lo que gira en torno a este. Mercado financiero, mercado laboral, desarrollo del mercado, adaptación tecnológica, todo va a girar en torno al mercado. ¿Ok? ¿Tienen dudas al respecto, chicos? ¿Preguntas? ¿Ninguna duda, chicos? Ya habíamos visto los niveles de participación. ¿Quién me puede dar un ejemplo del primer nivel de participación? A ver, Karian. Parece que no está Karian o no nos escucha. Abril, buenos días. ¿Tú nos puedes dar un ejemplo? ¿De participación de qué, disculpe? Buenos días, Abril. A lo mejor te acabas de conectar o no me escuchaste. La clase pasada vimos 3 niveles de participación como ciudadanos. Cada uno tenía ligeras diferencias. ¿Recuerdas alguno del cual me puedas dar un ejemplo, por favor? La clase pasada. A ver, no me acuerdo. No te preocupes, Abril. ¿Alguien se acuerda, chicos, de los niveles de participación? Eso es para que lo tengan presente. Ya lo vimos y es muy sencillo, pero solo necesito que ustedes lo tengan presente porque ya también ya está próximo a terminar nuestro semestre y pues por ende realizar el tercer departamental. Entonces me gusta que tengan presente los conocimientos. Nos vamos a dar un repaso rápido porque creo que ya no se acuerdan. A ver, ¿quién me puede dar un ejemplo del nivel básico de participación? Ahí está ahí en pantalla y es para que ustedes se den una idea. A ver, Luis Alberto Valderas.
Profa, Dime, Carian. es que te voy a probar su micrófono, puedo participar. Sí, claro, con mucho gusto. Dime, Carian. Es cuando se hacen las consultas, ¿no? Ujú. ¿Cuál sería un ejemplo? Por ejemplo, bueno, yo veo que la tele anuncia mucho lo de la consulta juvenil, ¿podría ser? Ok, sí, exactamente. Es un buen ejemplo este que comentas. Consulta juvenil, incluso también han desarrollado programas de consulta infantil. Desafortunadamente, eso es muy importante, en el nivel básico de participación, no siempre nos indican cómo se van a utilizar las opiniones. Entonces, ¿qué pasa? Que la sociedad o el entorno, la comunidad en general, pues se empieza a volver apática porque dicen, bueno, entonces, ¿para qué me pidieron opinión si realmente ni sabemos dónde quedaron esas opiniones? Esto es dentro de lo más importante del nivel básico de participación, que sí pedir una consulta a los ciudadanos, pero también hay que informarles en dónde o en qué modo va a aplicar o cómo se van a utilizar sus opiniones. ¿Ok? El siguiente nivel de participación, a ver, ¿quién me puede dar un ejemplo del segundo nivel? Leonardo. Leonardo, buenos días, ¿nos escuchas? Ok, a ver, Suali. Sí, ¿Me puedes dar un ejemplo del segundo nivel de participación? no, no me acuerdo bien, maestra. Ahí está en pantalla, lo puedes Sí, sí, sí. leer para ti. ¿Recuerdas algún ejemplo? Ahí de hecho, ahí está el de Ecobici. Yo les di algunos ejemplos. Tal vez esto les piden en el examen. A ver, dame un ejemplo del segundo nivel de participación. ¿Quién se acuerda? Lisbeth. Lisbeth. Ay, perdón, pero es que estoy algo ocupada, pero sí estoy poniendo atención a la clase. No, no te preocupes. ¿Tienes algún ejemplo del segundo nivel de participación? Bueno, dice que es la generación de ideas y recomendaciones relevantes para el proceso de toma de decisiones. ¿Ahí Es qué decir, no sucedería? sé, por ejemplo, podríamos como retroalimentar como, no sé, una ciclovía en este caso. Sí, en alguna zona, en alguna colonia en particular, pueden los ciudadanos o la sociedad en general aportar ideas precisamente a este nuevo proyecto. ¿Cómo ideas? Bueno, si cerca de tu comunidad o en tu colonia a lo mejor existe también el espacio, el uso de suelo, quizá también la imagen, o sea, que haya un tipo parquecito donde se pueda diseñar y se puede implementar quizá un parque público, quizá juegos infantiles o quizá una ciclovía. ¿Qué sucede? Que a lo mejor el gobierno va y quiere hacer uso de ese espacio, ¿verdad? Para bien de la sociedad, pero va a requerir la consulta de la ciudadanía o al menos del comité de participación de esa colonia. ¿Por qué? Debido a que quién conoce mejor esa colonia que los propios habitantes de ahí. Entonces, a lo mejor si el gobierno lo quiere instalar, habrá personas del comité o representantes de calle o de la propia colonia que le digan, no, es que ahí a lo mejor, no sé, alguna vez me tocó una consulta donde la gente decía, es que ahí vienen a comer aves. Entonces era un espacio pequeñito y querían poner pavimento. No es que vienen a comer aves. Y aún con el pavimento las aves pueden comer, ¿verdad? Pero realmente se estaban robando quizá un espacio verde. Entonces, pues ahí la gente es donde puede opinar. Incluso también la gente puede participar con un proyecto completo, ¿ok? No nada más con ideas en el segundo nivel. Entonces, por eso es que quiero que de rapidísimo lo, podamos recordar un poco. En Ecobici eso es lo que pasó, que la gente participó. Profe,
la gente se da cuenta. Dime, Abril, ¿o quién me habló? ¿Abril? Yo, Abril. Dime, Es Abril. que sí, ya me acordé que la clase pasada, para los que vivimos en Ecatepec, fue la vacunación. Y como yo tenía hora libre en el ratito, antes de su clase, tuvimos hora libre. Entonces me fui a vacunar, pero me tardé. Y por eso no vi la exposición. Y Ay, quería ver si me podía repetir la primera diapositiva, por favor. ok, de todas maneras, estas yo se las voy a dejar en Classroom, ¿eh, chicos? Así es de que no se preocupen, entiendo. Mira, vamos a pasar primero el tercer nivel y ahorita nos regresamos al primero. En el tercer nivel, a ver quién me puede dar un ejemplo, Aura. Aura, a ver, Dalia. Dalia, parece que no están, chicos. Um, Felipe, ¿Sí me escucho? no te escuchamos hasta ahorita que acabas de abrir tu micrófono, Dalia. ¿Ya me escucho conmigo? Sí, te escuchamos. Esta sería como el tercer nivel sería cuando elegimos al presidente o los diputados. Mm, no necesariamente. ¿Por qué? Porque en el tercer nivel sí es parte de una participación la elección, ¿verdad? La democracia que existe en nuestro país, sí es parte de. Sin embargo, no puede tener un nivel de participación la ciudadanía a tal grado que podamos decidir sobre quién sea exactamente el representante, ¿verdad? Eso ya aplica en cuanto a la democracia. Aquí nosotros, si recuerdan, estamos hablando de políticas públicas, es decir, de todos aquellos proyectos o desarrollos, permíteme tantito, Miriam, de todos aquellos proyectos o desarrollos donde la ciudadanía pueda opinar, ¿ok? Porque en cuanto a la democracia, ya es un poco distinto, sí participa la ciudadanía, pero no puede opinar en si el presidente de tal partido ganó y a lo mejor la gente no está de acuerdo, entonces lo van a quitar. No. Entonces es diferente ese tipo de participación. Dime, Miriam. Bueno, dice que busca tener impacto en una política pública. ¿Podría ser cuando se cambian las reformas, por ejemplo, la reforma energética o la reforma educativa? Ahí No sí, sé. ahí sí. ¿Por qué? Porque este tipo de participación, recuerden muy bien, estos niveles de participación, forzosamente buscan generar participación, pero en políticas públicas, que ya lo vimos. ¿Qué era una política pública? A ver, ¿quién se acuerda? Felipe, ¿quién se acuerda que era una política pública? ¿O nadie se acuerda, chicos? Vamos a ver el tema otra vez. Normas, A bueno, ver, otra vez, Jonathan, no te escuché. vale, son las normas o leyes que propone, propone y en su momento si la comunidad o sí que si la comunidad que está afectada lo acepta también. Son leyes que propone un estado más alto, o sea, por ejemplo, en este caso, los diputados, o lo que nos pasó en el Politécnico, que es, bueno, un profe lo usó como ejemplo, que es que nos querían cambiar a nosotros, pero la comunidad no lo quiso. O sea, tal cual son leyes, leyes o normas que nos afectan. Puede ser. A ver, ¿quién más? ¿Quién más, chicos? ¿Quién más se acuerda? A ver, por ahí va Jonathan. ¿Quién más? ¿Nadie se acuerda, chicos? Recuerden que las políticas públicas van a ser acciones del gobierno, objetivos o proyectos del gobierno, pero con un interés público, ¿ok? ¿Qué les mencionaba?
todo tiene que estar obviamente sustentado en decisiones, ¿verdad? En un proceso. Pero ¿qué les comentaba? Que una política pública, hay diferentes tipos de participación, que es lo que estamos viendo. Pero una política pública va a ser eso, desarrollos o acciones que el gobierno va a implementar o requiere implementar, ¿ok? Entonces, pero obviamente en base, o tiene que estar el proceso bien justificado. De lo contrario, pues no lo va a poder desarrollar porque en algunas zonas donde se ha construido el Metrobús o el Mexibus, donde la gente se ha opuesto, gente de la comunidad o de la colonia, de una colonia en específico, donde pretendan realizar, por ejemplo, una parada de ir y instalar la infraestructura, hay muchas colonias que se han opuesto. ¿Y qué pasa? Pues que si de plano la gente se opone y ya el nivel de participación es mayor a lo que el gobierno pretendía, pues obviamente tendrá que volver a recalcular dónde poner esa parada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es parte también de la participación ciudadana. No quiere decir que nada más dos personas no la quieran y no la van a poner, ¿verdad? No. Realmente sí tiene que ser un número importante de personas que se opongan a cierta política pública, que es, son acciones del gobierno, básicamente es eso, acciones del gobierno, desarrollos del gobierno, proyectos donde se requiere la participación ciudadana o la consulta ciudadana. ¿Sí queda claro, chicos? ¿Queda claro o no, chicos? Profe, ¿Sí? es que entonces un ejemplo podría, bueno, no sé si estoy mal, estoy bien, pero hace mucho sacaron el proyecto de que según proponían cosas para mejorar las colonias y ellos elegían tres proyectos y la ciudadanía ya elegía qué proyecto se quería llegar a cabo. ¿Podría ser un ejemplo? Sí, muy buen ejemplo, excelente ejemplo, exactamente. En las colonias, esto generalmente las políticas públicas se desarrollan dentro de las colonias o comunidades o fraccionamientos. eh, Incluso también puede ser en cierta alcaldía o municipio en específico, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, existe un terreno sin habitar, sin ningún uso, pero es parte o un espacio federal. ¿Qué sucede? Que precisamente pueden realizar consultas o programas donde inviten a la ciudadanía a participar a través de proyectos. En este caso sería el segundo nivel de participación. ¿Por qué? Porque la gente o la comunidad propone ideas, aportan, ajá, pero incluso pueden hasta aportar el proyecto completo. Y esto se desarrolla también pues en base como a un concurso, ¿verdad? Y a veces hasta dan algún premio en específico. Entonces, sí, muy buen ejemplo, Karen. Precisamente también puede ser esto, un programa donde exista la participación ciudadana a través de ideas, a través de proyectos, donde puedan plasmar ese objetivo que la gente tiene de su zona o del lugar donde vive. ¿Ok? ¿Sí queda claro esto, chicos? ¿Ya no hay dudas? Bueno, parece que no. A ver, ¿quién me ayuda con la siguiente diapositiva, por favor? Yo, profe. Ok, Lisbeth, gracias, te escuchamos. Dice, mejorar el transporte público. La movilidad inteligente son aquellos sistemas tecnológicos basados en las tecnologías de la información y la comunicación, las TICs, que permiten a los habitantes de una ciudad tener más control de su acceso al transporte y uso más eficiente de su tiempo, mientras que las autoridades encargadas de la ciudad les permiten la planeación y control más eficiente de las distintas opciones de transporte urbano. Ok, Liz, a ver, ¿qué entiendes por mejorar el transporte público? ¿Cómo se puede mejorar el transporte público? Aquí mencionamos la movilidad inteligente. ¿Cómo crees que podamos realmente crear un impacto
en la sociedad y en el transporte público para poder mejorarlo, para poder invitar a la sociedad en general a hacer uso del transporte público en lugar de uso del automóvil? ¿Cómo crees tú que podríamos mejorarlo, Lisbeth? Pues yo creo que una, en la parte de su combustible, no dejar de contaminar, y otra que, por ejemplo, los podemos renovar, que a lo mejor, podemos que como transformar esos micros que están feos, ¿ya? Ok. ¿Cómo se ha transformado en la ciudad? Bueno, es que siento que de ese lado todavía no está, pero, por ejemplo, podríamos como, no sé, planear un mejor diseño, renovarlos por dentro, hacerlos un mejor asiento, eh, como que darles mantenimiento en esa parte. Ok, sí, también es una buena propuesta y pues bueno, realmente los microbuses o las combi pues están quedando atrás, están quedando obsoletos. ¿Por qué? Pues porque por eso está creciendo la red de transporte en nuestro país, por la necesidad de disminuir el uso del automóvil, sí o sí. ¿Por qué? Porque ha crecido tanto la cantidad de vehículos que están circulando y además de que ha crecido tanto, chicos, realmente, como ya lo hemos venido mencionando, el espacio, las plazas, no se encuentran en su óptima ocupación. Realmente casi siempre nada más va una persona. Entonces, es por eso la necesidad de mejorar el transporte público. Aquí en la Ciudad de México, el transporte público eh, se ha visto, bueno, más bien los gobiernos y los nuevos gobiernos que van entrando, ¿qué pasa? Que tienen el gran reto de la movilidad. ¿Por qué? Porque antes, pues, a lo mejor con la primera línea del metro creían que era suficiente. ¿Y qué pasó? Que la población se multiplicó y el transporte fue siendo ya insuficiente. Entonces, por eso ha crecido tanto las redes de transporte, especialmente como la del Metrobús, ¿verdad? RTP ha crecido también bastante. Ahora tenemos también ya próximo a inaugurarse el RTP elevado, me parece que es en Iztapalapa. Entonces, todos estos desarrollos que se implementan es con la necesidad de mejorar el transporte público y evitar o disminuir el uso del automóvil, chicos. Y pues bueno, parte importante para que esto suceda es a través de la movilidad inteligente. ¿Qué es esto? Lo acaba de leer Lisbeth. Pues no es más que hacer uso de la tecnología para poder también proporcionar un mejor servicio. Va a permitir tener el mejor control de una ciudad, mayor orden, más eficiencia, un mejor servicio y calidad para los usuarios del transporte público, ¿verdad? Va a reducir los tiempos también, las velocidades comerciales. O sea, todo esto es un aporte para mejorar el transporte público, ¿ok? Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, la Ciudad de México tiene una red de transporte impresionante que a veces mismos turistas se quedan impactados de esta situación. Eh, en particular, tengo un amigo en Canadá que cuando viene, él se fue realmente, pues yo creo como de su edad, como a los 20 años, más o menos, y cuando viene le impresiona la red de transporte que ya existe aquí en la Ciudad de México. Entonces, porque hace 20 años pues no era lo mismo, chicos, apenas iniciaba como que arrancando el Metrobús, pero hoy en día ya personas que ya no viven o que dejaron de vivir aquí en la Ciudad de México hace mucho tiempo, se impresionan del desarrollo tan grande que en cuanto al transporte que existe en la ciudad, porque por sus comentarios dice es que México no le pide nada a otro país en cuanto al transporte. Entonces, es por eso también la importancia de mejorarlo, de todas estas rutas de transporte que aún se llevan a cabo mediante unidades como microbús, como combis viejas o taxis viejos. Esto definitivamente se tiene que eliminar porque ya no va a satisfacer las necesidades de los usuarios, chicos.
al contrario, va en decadencia. Entonces, con la movilidad inteligente, pues vamos a tener grandes aportaciones a nuestro transporte público, a nuestra red de transporte. Y nos vamos al siguiente tema, que son los beneficios de mejorar el transporte público a través de la movilidad inteligente. ¿Cuáles van a ser estos beneficios? Pues bueno, con la movilidad inteligente vamos a tener una reducción de tránsito. ¿Por qué será esto? ¿Por qué con la movilidad inteligente tendremos una reducción de tránsito? A ver, Alexis, ¿qué opinas? Alexis, Perdón, ¿qué pasó? ¿qué opinas de la reducción del tránsito a través de la movilidad inteligente? Pues que si hay una movilidad bien planeada, ¿Cómo? ahí que si hay una buena movilidad planeada, hay una mejor reducción de tiempo de traslado, y eso es bueno. Pero ¿por qué a través de la movilidad inteligente? Puede ser la reducción de tránsito a través de pues de otra forma de hacer aportaciones a una ciudad sostenible y sustentable. Porque ¿Por ahora qué nos va a que ayudar la movilidad inteligente? Ya lo acabamos de ver. Es hacer uso de la tecnología en la movilidad. ¿Por qué la reducción del tránsito? Fíjense, si nosotros tenemos en nuestro transporte público ciertos beneficios o ciertas aplicaciones de movilidad inteligente, desde la unidad que a lo mejor las puertas se abren más rápido o ya no se atoran, o, eh, o tal vez el transporte que ya no tienes que estar tocando el timbre en el microbús, en el metrobús para descender de la unidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Pues ahorita nada más se detienen las estaciones y ya. Van a decir, ay, pues no es tan novedoso, pero tiene que ver la movilidad inteligente, porque realmente si las unidades fueran igual de obsoletas que los microbuses que existían y que todavía hay en algunas zonas, ¿qué pasa? Pues realmente no habría un cambio, ¿verdad? Entonces sí existe ya una reducción del tránsito gracias a la movilidad inteligente. ¿Por qué? Porque el Metrobús es parte de esto, hablando específicamente del Metrobús con la movilidad inteligente. En cuanto, por ejemplo, la línea 12 del metro, perdón, pues sí, la 12, la línea dorada, que desafortunadamente colapsó, tenía grandes cambios o importantes consideraciones o características en cuanto a tecnología. ¿Alguien tuvo la oportunidad de hacer uso de esta línea? Tú, Lisbeth, ¿qué pudiste observar de esta línea en cuanto a movilidad inteligente? ¿Qué pudiste observar? Algo que te haya llamado la atención que las otras líneas no tienen, carecen de esto. Pues en primer lugar serían las puertas, Ok, las puertas. ¿En qué cambiaban las puertas? en que daba facilidad de ascender y descender, y no como otras que el usuario como que las abre y Ok, luego hasta se tenían atoran. un mejor cierre Ajá. o una mejor apertura, quizá más rápida o quizá también ya más desarrollada, ¿no? Otro punto que en lo personal a mí me llamó la atención es de que si te sentabas en un lugar reservado, ya sea para discapacitados o para personas embarazadas o para personas de la tercera edad, rápidamente a través del micrófono te indicaban que no debías sentarte ahí. Entonces, las personas que no sabían rápido se paraban y con la pena, ¿verdad? Porque decían, híjole, ¿cómo es que ya me vieron? Entonces, su sistema también, de su circuito cerrado que tiene, también realmente es muy, muy diferente al del resto de líneas. Entonces, tiene grandes aportaciones de movilidad inteligente, chicos. Este es un ejemplo. En cuanto a la reducción de tiempo de viaje,
¿por qué piensan que también es un beneficio de la movilidad inteligente? ¿Qué tendría que ver ahí? A ver, Miriam. Ah, bueno, hace poco leí que, por ejemplo, se podían instalar o se podían monitorear los semáforos cuando estuvieran dañados o algo así. Entonces, este monitoreo les avisaría a las personas encargadas de realizar este tipo de arreglos que ese semáforo está descompuesto. Incluso ellas irían directamente a arreglarlas. Lo, lo interesante que se me hizo es que ya no necesitarían ir personas a vigilar los semáforos, sino que ya se implementarían dispositivos que les avisaran y, bueno, reduciría costos y también el tiempo. Sí, de hecho también, qué bueno que lo comentas en cuanto a las señales de tránsito, que son muy importantes, también son parte de una movilidad inteligente. ¿Por qué? Porque antes incluso el propio oficial que se encontraba en el crucero podía modificar el semáforo de acuerdo a la circulación o a cómo él podía percibir la demanda en la vialidad, ¿ok? Entonces, hoy en día sí todavía existe eso, todavía no se aplica en todos lados la movilidad inteligente. Sin embargo, a distancia, como lo comenta su compañera Miriam, a distancia pueden modificar algunos señalamientos, como los semáforos, en cuanto a sus tiempos, de acuerdo a cómo observen la vialidad. Esto a través de los centros de control de la Ciudad de México, donde pueden darse cuenta de todo tipo de situaciones que ocurren en la ciudad. Entonces, parte también de lo que beneficia a la movilidad, pues es esto, chicos. Entonces, aunque parezca un ejemplo que es muy obvio, pero no lo es tanto, chicos. Entonces, toda la tecnología que sea aplicada para la movilidad va a ser un beneficio para la red de transporte principalmente y para hacer o disminuir el uso del automóvil. ¿Ok? También vamos a tener una reducción de costos de viaje. Ya lo vimos también en cuanto a las plataformas. ¿Cómo se llamaban estas plataformas? ¿Sí recuerdan o no? Felipe, ¿tú te acuerdas cómo se llamaban estas plataformas? ¿Quién se acuerda? Les voy a dar un punto para el tercer departamental. Las evaluaciones colaborativas. Muy bien, bueno, pero en el examen, ¿eh? Me recuerdas, Abril, que tienes un punto extra para el examen, el tercer departamental. Ahorita de todas maneras ya te anoté. Exactamente, economías colaborativas. ¿Qué pasó con estas economías colaborativas? Pues nos permitieron reducir en nuestros costos de viaje, además de que íbamos pues más cómodos, más seguros, ¿verdad? Entonces, esto realmente pues sí benefició también. Entonces, esto se ha logrado a través de la tecnología. Hace 20 años pues jamás nos imaginamos que esto podía suceder. Tenemos también parte de una reducción de contaminación. ¿Por qué la reducción? Porque obviamente haciendo uso de la tecnología también se reduce mucho el uso del automóvil, todo enfocado casi a la disminución del uso del automóvil. ¿Ok? Entonces también existe esta reducción de contaminación, chicos. Y esto es muy, muy importante porque pues además estamos aportando beneficios al planeta. ¿Ok? Tenemos también una reducción de contaminación auditiva. El exceso de ruido también es una contaminación y es una contaminación importante, especialmente de vehículos o unidades pesadas de carga que a veces van a tu lado, ya sea que vayas en vehículo o en transporte público, híjole, y realmente sí aturden los oídos este tipo de unidades. Entonces también nos va ayudar la movilidad inteligente con una reducción de contaminación auditiva, porque no va a haber también tantos vehículos que hagan ruido, ¿verdad? Y pues bueno, por último tenemos un aumento en la seguridad del viaje, que esto también ya es muy evidente en cuanto al transporte público, pues ya tenemos una mayor seguridad si vamos en Metrobús o si vamos en Uber o si vamos en metro. Me van a decir tal vez ustedes que los farderos o personas que aún así te pueden robar en metro, sí,
Eso pues desafortunadamente no es tan sencillo de controlar. Pero bueno, eso ya es otro tema. Y en cuanto a los beneficios de la movilidad inteligente para mejorar el transporte público, son estos, chicos. ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta, chicos? ¿Es lo mismo aquí en la ciudad que es la movilidad integrada? A ver, no te escuché, perdón. Que sí es lo mismo que la movilidad integrada aquí en la Ciudad de México. Bueno, la movilidad integrada, ahí estamos hablando precisamente de integrar todos los medios de transporte, ¿ok? Integrar desde el peatón, el ciclista, el conductor de automóvil particular, el transporte público. Ahí estamos hablando de una movilidad integrada, que independientemente de la forma en que tú te desplaces, sea respetado por otros medios de transporte. A eso se le llama movilidad integrada, ¿ok? Esto de la movilidad, esto de la movilidad inteligente realmente es hacer uso de la tecnología, aplicar la tecnología para aportar diferentes beneficios a la movilidad en general, chicos, ¿ok? Incluso también existe la movilidad inteligente para los ciclistas. Entonces, también hay muchos accesorios que pueden aportar a la movilidad para que reflejantes, demás, para que tú puedas identificarlo como conductor y el ciclista también tenga una mayor seguridad. Entonces, no es lo mismo exactamente de movilidad inteligente y movilidad integrada. Recuerden, movilidad integrada es hacer uso de cualquier tipo de medio de transporte y sea respetado por el resto de medios de transporte. ¿Sí, chicos? Bueno, nos vamos a las medidas de restricción del uso del automóvil. A ver, ¿quién me ayuda con la diapositiva, por favor? Nadia, ok. Pensé que no estabas, Nadia. Ok, te escuchamos, Nadia. Muy bien, te escuchamos. Medidas de... Ay, espera, es que pongo mis lentes. Medidas de restricción del uso del automóvil. Paradigmas en la modificación del transporte. Paradigma de capacidad. Implica resolver la congestión vehicular mediante un incremento de oferta vial e introduciendo sistemas inteligentes de transporte que tienen por objeto aumentar la eficiencia de la infraestructura de transporte instalada mediante soluciones tecnológicas. Ambas estrategias se enfocan en aumentar la oferta vial, pero solo induce a una mayor demanda de uso, resultando en una mayor congestión futura. Estas soluciones son de corto plazo y benefician solo a los automovilistas. Por lo tanto, son soluciones inequitativas y poco efectivas en el medio y largo plazo, mediano y largo plazo. Ok, Nadia, muchas gracias. A ver, ¿quién me quiere decir qué es paradigma? ¿Qué entienden por paradigma? Antes de poder iniciar con el tema. ¿Qué piensan que es paradigma, chicos? Es cuando tienes una idea sobre algo, o sea, dependiendo de tus creencias. O sea, por ejemplo, yo puedo decir, no, pues es que a mí me dijeron que el cielo cuando el cielo es rojo va a temblar. Cuando en realidad puede que no sea eso, ¿no? Es la creencia que se tiene, pero no está 100% seguro. Así es, muy bien, Jonathan, perfecto, excelente participación, muy bien. Exactamente, es como no es como, es un conjunto de ideas, creencias que tienes acerca de un tema en específico, ese es un paradigma. Aquí estamos mencionando los paradigmas en la modificación del transporte, o sea, las ideas
para modificar el transporte, que no siempre son las más viables o las más indicadas para poder lograr los objetivos. Ese va a ser un paradigma, un modelo a seguir o una cierta creencia o idea, como lo acaba de decir su compañero Jonathan. Entonces, aquí estamos hablando que para tomar medidas de restricción del uso del automóvil, primero que nada necesitamos hacer modificaciones en ideas sobre el transporte, ¿ok? El primer paradigma, la primera idea de capacidad, la que acaba de leer su compañera Nadia, es acerca de que siempre, bueno, no siempre, pero en distintos gobiernos, el reto mayor de los gobiernos, que es la movilidad, uno de los retos más grandes hoy en día es la movilidad. Anteriormente, pues como que no era tan importante, ¿verdad? Sin embargo, ya se dieron cuenta que aporta grandes beneficios a la ciudadanía en cuanto al orden, en cuanto al control, en cuanto también a la a disminución de la contaminación, disminución del estrés y pues bueno, un chorro de beneficios que existen de manera general. Entonces, parte de esto siempre ha implicado que los gobiernos le han dado prioridad al automóvil. ¿Cómo darle prioridad? Pues bueno, todo lo quieren resolver, toda la congestión vehicular, el estrés, el tiempo de traslado de diferentes puntos específicamente al centro de la ciudad, todo o en su mayoría lo quieren resolver a través de un incremento de la oferta vial. Este es un paradigma de capacidad, o sea, es una creencia que amplías las vialidades y automáticamente va a haber una mayor circulación y va a haber un despeje adecuado en la vialidad, ¿ok? Y no siempre la oferta vial o incrementar la oferta vial nos va a dar beneficios, chicos. ¿Por qué no nos va a dar beneficios? Pues porque en mediano y largo plazo, ¿qué pasa? La ciudadanía o la población se incrementa. ¿Y qué sucede? Como ya en el mismo espacio de la Ciudad de México, el uso de suelo a nivel habitación, es decir, para vivir, ya es muy, muy limitado. Entonces, tenemos que cambiar este paradigma de capacidad, de que de entre mayor oferta vial yo tenga, ya resuelvo este problema, este nudo de congestión que sucedía, por ejemplo, en Avenida Insurgentes. Y realmente no siempre es así. Mediante estudios se han dado cuenta y han percibido y han comprobado que realmente el segundo piso no ha tenido los beneficios que se esperaba. ¿Por qué creen que no fue del todo o no ha sido del todo beneficioso para la Ciudad de México incrementar esta oferta vial en el caso del segundo piso? ¿Por qué creen, chicos? ¿Por qué piensan ustedes eso? A ver. Les pregunto, ¿o creen que sí ha aportado beneficios importantes? A ver, Jimena. Jimena, Andrea. No, chicos, a ver, Giovanni. Bueno, no se espera, no hay tanta gente porque tiene un costo. No sé si sea muy elevado el costo, pero pues es como de los principales problemas. Sí, sí tiene un costo y realmente también no toda la población está, pues no toda la población prefiere pagar, ¿verdad? No toda la población tiene el recurso para poder pagar una vialidad. Entonces, en varias, ¿quién me habló, perdón? ¿Alguien habló? ¿Alguien quería participar, chicos? Bueno. No, profe. Ok, Liz. Gracias. Les comentaba que en varias zonas han optado por hacer autopistas o pistas suburbanas que te permiten llegar o disminuir el tiempo de recorrido a alguna zona en específico, ¿verdad? Del Estado de México han realizado varias
han diseñado e implementado varias pistas de este tipo con estas características, pero no siempre la oferta vial que proponen va a poder superar esa congestión vial, esa saturación de las vialidades en general y ese uso del automóvil. Entonces, a corto plazo y a mediano plazo a lo mejor funciona, pero ya a largo plazo quizá no tanto, chicos. Son 10:51, se van a break a las 11 en punto, por favor, chicos, se conectan ya en la segunda parte. Sí, profe. Va a poder solucionar este problema de congestión vial, este problema de saturación de las vialidades y del uso del automóvil. Al contrario, puede solucionar el problema por un tiempo, como les mencionaba, a mediano plazo y tal vez a largo plazo, pero el problema se va a volver a presentar. ¿Ok? Entonces, no siempre el incremento de la oferta vial va a ser la opción. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que la producción de la industria automotriz, el uso del automóvil a nivel ciudad o a nivel urbano y el nivel de riqueza tienen que ver para o conforme al uso del automóvil en una ciudad, en cierta zona, chicos? ¿Ustedes creen que estén relacionados estos aspectos con el uso del automóvil? A ver, Rosa, ¿tú qué opinas? Rosa, Claudia. Claudia. Sí, profesora. Claudia, ¿tú crees que está relacionado la producción de la industria automotriz, el uso del automóvil a nivel ciudad, a nivel urbano y el nivel de riqueza de una población, de una ciudad? O sea, ¿crees que esté relacionado para o conforme al incremento del uso del automóvil? De cierta manera siento que sí está relacionado junto con el incremento al grado de llegar a un exceso de hacer, se puede decir, de hacer automóviles de manera excesiva. Ok, a ver, ¿quién cree quién piensa como Claudia, que sí está relacionado los elementos que les acabo de mencionar? ¿O quién piensa que no está relacionado con el uso del automóvil? Recuerden, les mencioné la industria automotriz, es decir, la producción de vehículos en una nación, vamos a hablarlo así. Está relacionado con la riqueza de la propia nación y el uso del automóvil a nivel urbano. ¿Están relacionados esos tres aspectos? O sea, conforme un país tiene una gran producción de vehículos, conforme sea más rico ese país y conforme hace uso del automóvil a nivel ciudad o a nivel urbano, ¿ustedes creen que estos tres elementos en conjunto sean un impacto para hacer un uso mayor del automóvil? O sea, entre más rico sea un país y entre más producción de automóviles tenga, ¿ustedes creen que estos elementos tienen que ver para incrementar el uso del automóvil o no? No necesariamente. Yo pienso que antes sí, ¿no, profesora? Bueno, hasta era un símbolo como de estatus tener un auto. Y Estados Unidos, recuerdo que comenzó a fabricar autos y fue como un aporte económico muy fuerte. Pero ahora con lo del ambiente, pues eso ya está cambiando. Sí, exactamente, con el deterioro precisamente de nuestro planeta, con el deterioro del ecosistema en general, hemos tenido que cambiar esas viejas prácticas, ¿no? Esa mentalidad de no pasa nada y tiro la basura, esa mentalidad de ocupo el carro para ir al mercado. Entonces, poco a poco tenemos que ir modificando precisamente esa mentalidad. Esto, lo que les acabo de mencionar, la producción de vehículos, la riqueza de un país,
y el uso del automóvil a nivel urbano, o sea, que no es porque se satanice o se quiera satanizar el uso del automóvil o se quiera impactar la economía, porque también tenemos que reconocer que las aportaciones por venta de vehículos en nuestro país realmente hacen una gran aportación al Producto Interno Bruto. Entonces, tampoco es que se quiera satanizar el uso del automóvil o impactar negativamente la economía del país. Simplemente tenemos que hacer un uso adecuado del vehículo. Entonces, ¿por qué les pregunto yo esto? Fíjense, en Japón, en Tokio específicamente, hablando de este país y de esta ciudad, estamos hablando que es muy similar en cuanto al número de habitantes y en cuanto a la densidad de población, es muy similar a nuestro país. Entonces, Japón es el segundo país en el mundo con mayor producción de vehículos. Y México se encuentra en el 10º lugar. México es el nivel número 10 en producción de vehículos. Entonces, por eso somos como muy similares en estos aspectos Japón y México. Pero ¿qué pasa en Japón? Su tasa de motorización es realmente baja. Realmente estamos hablando de 450, 500 vehículos por cada 1000 habitantes. ¿Y en México qué creen que pase? ¿Lo mismo o más? ¿Qué creen que pase con la tasa de motorización de México? Es más elevado. Claro, es muchísimo mayor. ¿Y por qué será muchísimo mayor? Somos muy similares en cuanto, les vuelvo a repetir, la población y la densidad de población. Entonces somos muy, muy, muy similares. Entonces estamos hablando que en Japón realmente hacen uso de su transporte público y en nuestro país no. Continúa dominando el uso del automóvil. Entonces, si somos tan similares, ¿por qué no cambiar ese paradigma, verdad? De no nada más ofrecer mayor, pues valga la redundancia, oferta vial, en lugar de poder proponer otras medidas para poder disminuir el uso del automóvil. ¿Ok? Entonces, vamos con el paradigma de movilidad. ¿Quién me ayuda, chicos? A ver, alguien que no haya participado. A ver, Rubén. Rubén. A ver, José Manuel. Sí, maestra. Ayúdame con la diapositiva, por favor. Paradigma de movilidad. Propone utilizar la capacidad vial de manera inteligente y eficaz y considera en sus propuestas también los sistemas de transporte público eficientes. Sin embargo, minimiza la importancia de la gestión de la demanda, planeación urbana, etc. Al igual que ignora el impacto en la estructura urbana, por lo no Por lo que no constituye constituye. una solución Me integral. falta un qué. Ok. ¿Qué entiendes por este paradigma de movilidad? Te escuchamos. ¿Qué entiendes por paradigma de movilidad? Que busca mejorarla, bueno, hacerla una movilidad inteligente, pero que a su vez también como que deja de lado lo que es todo lo que cómo va a afectar a la estructura, porque Así es. si bien ya Ajá. tenemos un problema desde muy atrás, pues, y lo queremos nada más cambiar, como cuando hay una grieta y nada más ponerle cemento encima. O sea, Exacto, muy bien. ¿Y cómo se cambia este paradigma de movilidad a través realmente de una planeación urbana? Ustedes van a ser expertos en movilidad urbana. Entonces, no nada más es de cambiar. A lo mejor va a llegar un ingeniero arquitecto y un ingeniero en transporte. A lo mejor va a llegar a decir, no, mira, nada más vamos a modificar esta vialidad. Hacemos una intersección y pues bueno, vamos a poder distribuir el tránsito vehicular. Pero tú como ingeniero, ustedes como ingenieros en movilidad urbana van a decir, vamos a realizar una verdadera planeación urbana.
¿Y cómo van a realizar esa planeación urbana? A través de estudios, mediante análisis, donde se pueda realizar, como lo decía ahorita uno de sus compañeros, una movilidad integral, donde no nada más se tome en cuenta al automovilista o no nada más al transporte público. Recordemos que parte de la movilidad es desde el peatón, aunque no sea como tal un vehículo motorizado o con ruedas, ¿ok? Entonces, este va a ser el paradigma de la movilidad. Sí realizar, proponer beneficio, proponer cambios o modificaciones, pero inteligentes. ¿Con qué? Con una planeación adecuada, chicos. No nada más, como lo mencionaba Emanuel, tapando el hoyo y destapando otros, ¿verdad? O que se queden así. Entonces, esto es parte del paradigma de la movilidad. Quiero que les quede muy, muy claro. Esto es muy sencillo, chicos, pero luego se les olvida. Y nos vamos con el paradigma de accesibilidad. A ver, Luis Nazario, ayúdame, por favor. Sí, profesor. Paradigma de accesibilidad. Valora el nivel de servicio multimodal, la accesibilidad de una diversidad de bienes y servicios y la reducción de costos de viaje persona. Por ello, fomenta el desarrollo de ciudades compactas y el uso de suelos mixtos que permiten a las personas satisfacer la mayoría de sus necesidades en distancias cortas. Por lo tanto, un paradigma de transporte basado en la accesibilidad y no en la movilidad por sí misma es adecuado para establecer una movilidad sostenible. Ok, gracias, Luis. A ver, Rosa, ¿qué entendiste por accesibilidad? Pues que los viajes sean como que más comunes, que usen el transporte público o un auto compartido, que ya no solamente usen el vehículo una persona, no sé, para ir a la tienda, que no hagan viajes innecesarios. Sí, sí, también puede ser. A ver, Wendy. ¿Qué piensas acerca del paradigma de accesibilidad? Bueno, yo personalmente siento que regula toda esa parte, ¿no? A ver, ¿qué regula? O sea, por ejemplo, dice que valora el servicio multimodal. ¿Cuál sería un servicio multimodal? A ver, platícanos. ¿Qué es multimodal? A ver, desde ahí ustedes entienden el término. Que son múltiples modos. Sí, que son varios modos de transporte. Entonces, estamos hablando que para modificar el paradigma de accesibilidad, ¿qué tendríamos que cambiar? Pues bueno, realmente valorar el servicio multimodal, es decir, que a lo mejor llegues a través mediante una ciclovía a la estación del Metrobús, puedas dejar ahí tu bicicleta segura. ¿Y qué pasa? Que luego ocupes otro modo de transporte, tal vez el Metrobús o el Mexibús, y nuevamente de ahí puedas ocupar otro modo de transporte que quizás sea el metro. Entonces, el paradigma de accesibilidad, es decir, esta idea de accesibilidad que realmente integre los modos de transporte, que realmente cubra las necesidades de la población o de la comunidad en distancias más cortas, en facilitarle a la sociedad, a la población, su forma de desplazamiento, ¿ok? De tal manera que elija de sobremanera el transporte a hacer uso del vehículo particular, del automóvil. Entonces, un paradigma basado en la accesibilidad, ¿en qué beneficios nos va a traer tener una movilidad sostenible? Recuerdan que era sostenible, ¿verdad? A ver, Juan, recuérdanos qué era sostenible, qué es sostenible.
que sea económico. A lo que se refiere sostenible es que sea un medio de transporte capaz de siempre estar a la disponibilidad del usuario, que sea económico, que sea rápido y eficiente. No necesariamente. A ver, ¿quién más le puede ayudar? A ver, Wendy. Es el equilibrio entre la parte económica, la social y la La ecológica. la ecológica. Sí, La ecológica, ok, pero les falta algo importante. ¿Por qué sostenible? Si es un equilibrio, pero ¿qué tienes que respetar? Ya dijeron que estos elementos que son parte de... Lo tenemos que respetar para que no les falte a las generaciones futuras. O sea, es exactamente, Liz, muy bien, es realizar acciones y beneficios, obviamente satisfaciendo la necesidad de los humanos, pues, o de todo aquel que realice un desplazamiento, pero sin comprometer los beneficios, los recursos de generaciones futuras, chicos. Por eso es sostenible, que se pueda sostener el mayor periodo de tiempo. ¿Para qué? Para los que estamos y los que van a estar. ¿Entendido? Ok, eso no se les olvide, por favor. Nos vamos con las estrategias. A ver... ¿quién me ayuda? A ver, Luis Alberto Valderas. Sí, se me escucha bien. Sí. Estrategias potenciales de respuesta para lograr una movilidad sostenible. Y nos dice evitar el viaje no tiene lugar. Me imagino que cuando el viaje no tiene lugar, no hay necesidad o el deseo de viaje se ha reducido. Cambiar el transporte no motorizado y cambiarlo por caminar y la bicicleta. Cambiar transporte público motorizado, en este caso autobús, BRT y metro. Y en la parte de mejorar tenemos transporte individual motorizado, auto y taxi. Ok. Luego dice decisiones de viaje o de no viaje y forma en que afectan la generación de impacto sobre la sociedad. Emisiones, congestión, accidentes, etc. Número de vehículos, comportamiento del conductor, condiciones de los vehículos, tipo de combustible, y dice externalidades negativas. Y el primero Nada más dice leer el título de las externalidades, el puro título. Externalidades negativas, instrumentos disponibles. Ok, y tenemos ahí instrumentos de planeación, de regulación, económicos, de información y tecnológicos. Porque en evitar precisamente, estas son las estrategias para lograr una movilidad sostenible. ¿Cómo se va a lograr una movilidad sostenible? Haciendo o reduciendo más bien el uso del automóvil, porque es el que más contamina y el que más congestiona las vialidades. Aunque en ocasiones muchos de nosotros mismos digamos que son los camiones de carga, no, para nada, es el uso excesivo del automóvil. Entonces, para lograr una movilidad sostenible existen varias estrategias como las que vemos en este cuadro. ¿Ok? Entonces, primero que nos dice evitar. ¿Qué tenemos que evitar? Con la letra P de color verde nos está diciendo instrumentos de planeación. Tenemos que evitar este tipo de instrumentos de planeación con el uso de suelo, la producción, la provisión al transporte público y modo no motorizado. Tenemos que evitar los viajes que no existen, donde no existe una necesidad, ¿ok? Donde realmente no sea indispensable hacer uso del automóvil. ¿Ok? Tenemos instrumentos de regulación también aquí en la parte de evitar. ¿Por qué tenemos que evitar estos instrumentos de regulación? Normas y estándares donde se beneficie ¿a qué? Al uso del automóvil. Al contrario, requerimos de estándares de organización para que se disminuya el uso del automóvil. Y así podemos ver en cada uno de estos elementos que es evitar, cambiar y mejorar.
Estos elementos son parte indispensable dentro de las estrategias para una movilidad sostenible. En cambiar, ¿qué tenemos que cambiar? Pues cambiar el uso, hacer uso del automóvil. ¿Por qué? Por caminar o por hacer uso de la bicicleta, por hacer uso del transporte público o tal vez por las economías colaborativas, ¿verdad? Cuando ocupamos en específico un pool donde van varias personas y no vamos solos, ¿verdad? Nos ayuda a nuestra economía y también hacemos un uso óptimo del automóvil que estamos contratando, ¿ok? ¿Y qué tenemos que mejorar? Pues el transporte individual, no motorizado y motorizado, ¿verdad? ¿Cuál sería? El auto, la bicicleta. Tendríamos que mejorar el transporte individual. Aquí mencionamos el auto porque esto conlleva optimizar los espacios o las plazas disponibles del vehículo, que normalmente es de 5 personas y solamente va una y en algunos casos 2. Pero fuera de estas circunstancias, no deberíamos hacer uso del automóvil y como les decía, no tenemos que satanizar el uso del automóvil porque también es necesario. Sin embargo, tenemos que ser muy conscientes y muy racionales de cuándo hacer uso y cuándo no, ¿ok? Entonces, estas decisiones de viaje nos van a ayudar a aportar a nuestra movilidad en la ciudad o en la zona donde estemos desarrollándonos, ¿verdad? Va a crear un impacto en la sociedad positivo, un impacto también en nuestro medio ambiente, ¿ok? Entonces, esta estrategia es basada en dos autores importantes, que es Dalkman y Branigman. Entonces, estos dos autores precisamente establecieron estas estrategias en base a estudios donde encontraron que evitar, cambiar y mejorar son parte importante o indispensable para las decisiones de viajar o no viajar en un vehículo, ¿ok? En un automóvil. ¿Quién tiene dudas hasta aquí, chicos? Nadie. Estos son los ejes principales para una movilidad sostenible. ¿Ok? Como instrumentos tecnológicos, instrumentos de información, instrumentos de regulación y de planeación van a ser externalidades negativas. ¿Qué era una externalidad? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda que es una externalidad? ¿Quién se acuerda, chicos? ¿No se acuerdan que era una externalidad? No, eran las circunstancias que afectan a la movilidad, pero que no tienen que ver con ella. ¿Cómo era eso? Revisar el video. Más o menos, Larry. ¿Tienes la idea más o menos? Precisamente ay, ahora se me fue. Ay, se me fue el nombre. Externalidades, perdón, chicos. Las externalidades es la consecuencia de realizar una acción. Esa va a ser una externalidad. Va a haber positivas y negativas. ¿Cuáles van a ser nuestras externalidades negativas del transporte? Híjole, pues un montón, ya las vimos. A ver, ¿quién me las menciona? ¿Ya no se acuerdan? Es como el daño colateral. Nosotros en transporte estamos enfocados a las externalidades negativas. ¿Sí se acuerdan que era la contaminación auditiva, el daño a la salud, accidentes? ¿Qué más? Contaminación de aire, contaminación de ruido. Estas van a ser nuestras consecuencias del transporte en general. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a ser como ese daño colateral? O sea, ese impacto que va a tener aún a pesar de no querer provocar ese daño, se va en automático, se va a dañar, ¿verdad? Se va a modificar, va a cambiar. Entonces, ¿cuáles van a ser los instrumentos disponibles para una movilidad sostenible? Los instrumentos que acabamos de mencionar de acuerdo a los 3 ejes
de la movilidad sostenible. A ver, ¿cuáles eran esos 3 ejes que acabamos de ver? ¿Ya no se acuerdan lo que les acabo de pasar la diapositiva, por favor? Evitar, cambiar y mejorar, chicos. ¿Evitar qué? ¿Evitar qué? ¿Qué tenemos que evitar para una movilidad sostenible? A ver, Rosa, ¿qué tenemos que evitar? Recuerden, los 3 ejes para una movilidad sostenible son 3. Evitar, cambiar y mejorar. ¿Qué tenemos que evitar? Evitar los viajes innecesarios. Ajá, muy bien, en vehículo, ¿ok? Y evitar los viajes innecesarios en automóvil particular. ¿Ok? ¿Qué tenemos que cambiar? El transporte no motorizado y transporte público motorizado. Sí, ¿y cambiar a qué? De transporte particular, especialmente a qué, a caminar o a bicicleta o a transporte público. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar, el modo de transporte, chicos, ¿ok? ¿Y qué tenemos que mejorar? El transporte individual motorizado. Muy bien, excelente. Ahora sí ya me voy más contenta, ¿verdad? Tenemos estos instrumentos, nos quedan 4 minutos y vamos a terminar de una vez. Tenemos estos instrumentos disponibles para generar una movilidad sostenible. Estos instrumentos nos van a aportar favorablemente para una movilidad sostenible. Tenemos los instrumentos de planeación, como ya lo mencionamos, un instrumento de planeación es un diseño adecuado a la zona de estudio, ¿ok? ¿Cuál va a ser un diseño adecuado? Pues bueno, mediante estudios de urbanismo, mediante análisis, no nada más llegar e implementar algo que realmente se desconoce, mediante aforos, mediante análisis de capacidad, ¿ok? Para poder nosotros quizá implementar un sistema de transporte adecuado, ¿verdad? Entonces necesitamos instrumentos de planeación. Los instrumentos tecnológicos, ¿cuáles van a ser? Pues todas las TICs, todos los desarrollos tecnológicos que nos aporten esa movilidad inteligente que beneficie al transporte público y también al transporte individual, ¿verdad? Los instrumentos económicos, ¿cuáles van a ser? Bueno, pues básicamente todos estos impuestos que van a comprometer al automovilista a disminuir al menos el uso del automóvil. ¿Por qué? Pues porque ante el cobro dices, no, mejor lo dejo. Mejor voy a evitar hacer uso de del vehículo, al menos por el momento. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues el gobierno va a implementar medidas con impuestos a la gasolina, impuestos a la propiedad, en parquímetros, en estacionamientos. No nada más existen los parquímetros porque sí, ¿verdad? Como les comentaba, realmente el objetivo de los parquímetros, además obviamente de una recaudación para el gobierno, también es básicamente disminuir el uso del automóvil. ¿Por qué? Porque si se van de fiesta y dicen, ay, no, qué flojera estarle regresando a poner al parquímetro, ¿verdad? Dices, mejor me voy en Uber y me regreso en Uber. Entonces, esta es otra opción, ¿verdad? Entonces, estos van a ser los instrumentos económicos, los impuestos, el valor que agregado, el cobro que le va a hacer el gobierno al automovilista por hacer uso del automóvil, ¿ok? Entonces, en cuanto a los instrumentos de información, ¿qué se les ocurre aquí? ¿Qué se les ocurre? Van a hacer estas campañas de concientización, es como una manera suavecita de decirle al automovilista aguas, porque mediante esta medida tú puedes proponer o tú puedes llevar a cabo, por ejemplo, un respeto hacia el resto de modos de transporte. Eso es como una medida suavecita, es como trípticos, como información para que el usuario o el automovilista diga, bueno, pues tal vez lo hagas pensar al menos un poco, ¿verdad? En cuanto a los instrumentos regulatorios, ¿qué se imaginan que sea?
Van a ser estos instrumentos regulatorios infraestructura, chicos, infraestructura de transporte público en su mayoría, van a ser físicos y legales. El físico pues van a ser infraestructura, ¿ok? Que aunque a veces nos incomoda y es que ya están construyendo, por ejemplo, ¿verdad? La línea dorada y yo paso por ahí y me demora en mi trayecto. Entonces esto es parte también como de obstrucción, como para que digas, mira, ya no vas a poder hacer uso de tu automóvil o al menos vas a pensar en volverlo a utilizar. ¿Ok? Eso es parte de. Y en cuanto a la parte legal de un instrumento regulatorio, básicamente, ¿cuál va a ser? Pues bueno, la construcción también o la implementación de carriles de alta ocupación, de estacionamientos costosos, con la finalidad de evitar el uso del automóvil. Estos son instrumentos indispensables para promover una movilidad sostenible, chicos. ¿Ok? Nos vemos la próxima clase, chicos. Ya no los demoro más. Nos vemos el miércoles. Que pasen un buen inicio de semana. Gracias, profesor. Bye, bye. Bye. Gracias, profesora. A ustedes, chicos, bye.